Continuamos con más información y hace varios días venimos hablando de una situación que nos atraviesa como sociedad. Una de las consecuencias fueron los reiterados suicidios, pero también venimos hablando de una situación de malestar general, de enojo, de una sociedad irascible. Y hace unos días, y cuando ocurrió el fallecimiento, el suicidio de una enfermera, personal de salud, veíamos en las redes sociales muchos comentarios y uno que nos llamó mucho la atención que fue qué importante es hablar, pero hablar con alguien que sepa. Y entonces nos decidimos hablar con alguien que sepa y está con nosotros la doctora Sandra Lucero. Bienvenida a la radio y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. No, Andrea, buen día a todos los oyentes y muchísimas gracias a vos por darme esta oportunidad de poder explicar quizás un poco o tratar de que los demás entiendan de qué se trata esta situación tan dramática que nos toca vivir a los médicos y a la población en general por el dolor que origina, ¿no? Bueno, puntualmente digo, porque muchos dicen, no hay que hablar del suicidio porque se genera como una cadena de contagios. En realidad no hay que recomendar el suicidio como una solución a ningún problema, pero sí hay que hablar. Es importante hablar, es importante alertar, saber, estar atento a lo que le pasa al otro. Exactamente. O sea, el suicidio es una cuenta pendiente de los psiquiatras, de los psicólogos, del mundo. ¿Por qué? Porque no se puede predecir la conducta humana desde ningún punto de vista. No somos personas que podemos predecir el futuro. Pero sí tener en cuenta que el suicidio existe cada vez más, las estadísticas lo demuestran, que cada vez nos matamos más de una u otra manera, y sí saber que no es lo mismo estar deprimido con una contención de amor, con una contención en el entorno de trabajo, con un buen sueldo, con un plato de comida delante y con un acompañamiento científico y afectivo familiar, que un suicidio donde no me alcanza para comer, donde llego al trabajo y me maltratan, ¿por qué? Porque salgo y no veo esperanza. Y si no veo esperanza, lo único que quiero es irme para no sentirme mal. Y el irme implica matarme. Eso es lo grave. Lo decíamos, y esto es lo importante, porque digo, lamentablemente Pehuajó cuenta con mucha cantidad de suicidios en el último tiempo, muchísimo más de lo tolerable a nivel social. Pero es importante entender esto porque hay una familia que queda y que se destruye también, y no es prevenible, no hay una responsabilidad en el entorno de la persona que se quita la vida. Exactamente, el suicidio genera muchísima culpa en los amigos, en los familiares, en el psiquiatra si es que está bajo tratamiento, en el psicólogo si está bajo tratamiento, y en realidad el suicida, y esto me parece que tiene que quedar claro, se suicida por él. Él es el que no tolera más la situación que le toca vivir. Y la familia que siente que no hice, que no escuché, que no dije, ¿por qué no llamé? ¿Por qué no esto? No, se iba a suicidar igual la persona que se quiere suicidar. Y les voy a explicar algo que me parece importante. En el momento del acto suicida, la persona no piensa en absolutamente nada ni nadie. Sería demasiado difícil explicar lo que pasa dentro del cerebro, pero les puedo asegurar que la persona no se acuerda ni de que tiene hijos, ni esposo, ni madre, ni amigos, ni nada de nada. Por esa razón es que puede llevar el acto a cabo. ¿Por qué? Te explico. Nacemos con un instinto de preservación de la vida, siempre. O sea, si yo acerco un encendedor prendido a tu mano, vos vas a reaccionar defendiéndote. Entonces me parece muy contradictorio que vos mismo ataques tu propia vida. Por esa razón es que a nivel cerebral se hace un blanco y la persona no está pensando
absolutamente nada. Lo decías, y si bien no hay, científicamente comprobado nada respecto del suicidio, sí hay una situación general de lo que decíamos al principio, enojo, desánimo, desesperanza. Digo, eso sí lo estamos viendo a nivel social. Y tal vez, si bien no sea el motivo, colabora en la toma de esa decisión. Absolutamente. Uno es uno y el entorno, sin ninguna duda. No somos personas que vivimos solas en una isla. Y el entorno, en este momento de la sociedad mundial en general, está tan desesperanzado, tan sin salida, tan sin ganas, que realmente se tocó muchas veces el tema de la resiliencia, que es la capacidad de fortalecerte ante la adversidad. Bueno, hay personas que pueden hacerlo y hay personas que no pueden hacerlo. Y ahí está esto que se va a agravar en la medida que no cambie, que no se genere una esperanza, que los profesionales acompañemos, pero acompañemos con el cuerpo, además de con el remedio. Porque no hay nada más eficiente para un paciente que la paciencia, que el cariño, que la contención, que el te doy mi celular y llámame a la hora que quieras, que yo te voy a atender y atenderlo. Que si está en una guardia de un hospital voy corriendo porque me quiere ver a mí, que soy su psiquiatra, y no a cualquier otro médico. No digo que yo con esto voy a lograr que la persona no se suicide, para nada. Pero se puede evitar o se puede prevenir con estos elementos que son importantísimos para una persona que se siente mal. Hay un capítulo que no quiero dejar aparte porque sí es importante y sobre todo teniendo en cuenta el último de los acontecimientos. Si bien la depresión, el desánimo, el desinterés nos afecta prácticamente a todos como sociedad, hay un grupo que realmente la viene pasando mal hace muchísimo tiempo porque se lo exigió hasta más no poder, porque fue la barrera de contención de una pandemia durísima y que no tuvieron ninguna contención posterior, y tiene que ver con el personal de salud. Bueno, ese es el tema que más me duele, pero lo voy a explicar. Esto es así, empieza una pandemia que todos desconocemos de qué se trata, todos nos quedamos un poco sorprendidos, por no decir estupefactos, cuando nos dijeron que teníamos que encerrarnos y que no sabíamos ni de qué hablábamos. Sí sabíamos que nos mataba, que la enfermedad nos mataba. Estuvimos un año, de marzo a diciembre, sin una vacuna. Quiero decir, sin una solución. La gente de salud estuvo dentro de esa trinchera, viendo morir amigos, morir familia, morir. Vieron la muerte. Vieron el miedo, sintieron más que vieron el miedo de salir del hospital y contagiar a su familia. Era la sensación de ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿No? Ante la atención. Sin embargo, lo hicieron en horas que les correspondía y en horas que no les correspondía. Todos, mantenimiento, mucamas, enfermeras, médicos, absolutamente todos. Pasa la pandemia, gracias a Dios, y esta gente, en lugar de tener más compañeros que puedan ir reemplazándolos para que ellos tomen el descanso imprescindible que necesitaban después de semejante situación, siguieron trabajando como si nunca hubiera existido la pandemia. No tienen una retribución de dinero que realmente los satisfaga, todo lo contrario. Entonces, no estoy diciendo que mi amiga y mi enfermera se fue por esa razón. No soy quien para hablar de lo que pensó, pero seguramente esto tiene mucho que ver. Al personal de salud hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque está manejando la vida y la muerte. Y aunque parezca que somos fríos, que no nos importa, que salimos del hospital, nos sacamos el guardapolvo y ya está, no es así. Somos seres humanos
Nos duelen las cosas, nos alegran las cosas, sentimos. Entonces, esto no se tuvo en cuenta. En ningún lugar se tuvo en cuenta. Y vuelvo a lo que dije de la estadística. No es una casualidad que la gente esté como está. No es una casualidad. Además de no contar con el descanso necesario, además de no contar con el salario correspondiente, ni siquiera un sistema especial de contención de psicólogo, psiquiatra, alguien que los escuche, que los ayude y los acompañe en las horas donde se comenzaba a normalizar de alguna manera la tarea del enfermero, de la mucama, del médico. Digo, nada de todo eso pasó. Nunca existió la contención, jamás tuvieron contención. Es más, lo que te sucede en una situación así es que vos, mientras estás luchando contra esa adversidad, estás poniendo todo y no te das cuenta que te sentís mal, porque estás luchando, vuelvo a repetir. Cuando esto pasa y vos te podés relajar, ahí es donde vienen todos los miedos que tuviste, todas las tristezas que tuviste, todo lo que te pasó por el alma. Y cuando hablo del alma no hablo de una religión. Sí. Hablo de un sistema que está dentro del cerebro, que maneja nuestras emociones, y entonces ahí es donde empieza. Y ahí todo el personal tuvo que seguir trabajando como si nada pasara. Y esto es lo que después tiene las consecuencias de todos los certificados médicos, que muchos me dicen que yo soy portadora de dar certificados para que se tomen vacaciones. Claro. Y no están conociendo una enfermedad que mundialmente la estamos hablando, que se llama burnout o agotamiento psicofísico. El famoso surmenage de 30 años atrás. Entonces, si no tenemos conciencia de que existe esta enfermedad y que tiene una causa, vamos a seguir pensando que la gente se toma un certificado porque está de vacaciones. Te puedo asegurar que no es así. La gente no da más. No da más. Llevamos por supuesto que tienen el primer lugar, y más allá del aplauso que se le brindó alguna vez, que fue con lo único que se le intentó pagar al personal de salud, que por supuesto no alcanza ni va a alcanzar nunca, hubo muchísimos grupos que, digamos, en otra escala, pero también todos los considerados grupos de prioritarios, no me acuerdo cuál era la denominación, pero la policía, que se veía obligada a trabajar de todas maneras, que se trasladaban de una ciudad a otra. Tal cual. Poniéndose también a riesgo. La policía que tenía que controlar al que se escapaba para no cumplir. Digo, hay todo un sistema. La policía, que se dio. La gente que transportaba alimentos. Claro. La gente que tenía que ir a trabajar sí o sí, porque obviamente lo necesitaba. O sea, no fue un me encierro de todo el mundo. Claro. Entonces, por eso tenemos la sociedad que ya venía violenta, y esto lo hablo a nivel mundial, no lo estoy diciendo en Peguajó. Y esto acentuó, y salgamos desde la vereda de nuestra casa para afuera y lo podemos ver, cualquiera de nosotros lo podemos ver. Bueno, esto también es un elemento que deprime. También deprime que nos traten con violencia, también nos hace daño eso. Y depende de nuestra capacidad de resistir, es que no nos vamos a enfermar o sí nos vamos a enfermar. Por supuesto que en tu caso tenés un arma diferente que es tu profesión para poder colaborar. ¿Qué puede hacer un vecino común? Digo, teniendo en cuenta esto último que decías, esto de estamos necesitando volver a bajar el ánimo, la violencia, la irritabilidad, el mensaje. Estamos necesitando vernos y escucharnos más. Digo, ¿esto colabora en mejorar un poco toda la situación tan terrible que estamos atravesando a nivel anímico, lo hablo, y a nivel social? Sí. Yo creo que sí, yo creo que en la medida que podemos colaborar informando sencillamente, simplemente, ¿de qué estamos hablando? Perdemos el miedo. No hay que tenerle miedo al suicidio. Hay que tenerle respeto, ¿sí? Como vecino común, si yo veo que la persona que vive al lado mío la veo distinta, en una rutina diferente, en una situación de ánimo diferente, me tengo que acercar. La solidaridad de ese barrio que antes existía, donde todos nos conocíamos y todos podíamos participar de la vida del otro sin invadir, obviamente,
esto tiene que volver, porque no es romántico lo que voy a decir, pero el amor salva, y lo dicen los científicos que hoy me enseñan en los congresos mundiales donde yo concurro. Han aceptado la espiritualidad, los científicos. Ujú. La espiritualidad no es religión. Espiritualidad es lo que sentimos, lo que nos pasa como seres humanos. Entonces, el amor nos salva y el depresivo necesita ese amor, porque eso es lo que le da la esperanza. Eso es lo que le da las ganas de, a pesar de toda la adversidad, lucharla, llevarla, acompañarla a un psiquiatra, acompañarla a un psicólogo, porque somos lo mismo, no hay diferencia. Uh-huh. Las dos profesiones podemos ayudar y mucho. Claro que sí. Entonces, darle posibilidades de que alguien lo vea, que alguien lo contenga, que alguien lo acompañe. No digo, vuelvo a repetirte, que lo vamos a evitar, Uh-huh. pero por lo menos lo podemos, en algunos casos lo podemos prevenir y hasta salvar. Sandra, un placer, como siempre, hablar con vos. Nos encanta recibirte en la radio, nos encanta que podamos hablar de esto, porque yo creo que también hay una parte en la que a veces todo se soluciona con el silencio, y el silencio suele ser cómplice de este tipo de cuestiones, así que muchísimas gracias. Bueno, vos sabés que a mí también me encanta venir, me encanta hablar con vos. Estoy a tu disposición, siempre que sume, yo estoy a tu disposición, porque está bueno que podamos comunicarnos, que podamos aprender, que nadie nació sabiendo, que yo también tengo que aprender, porque vuelvo a repetir que tenemos miedo de que se suiciden nuestros pacientes. Claro que sí. Es así, nadie es Dios en este mundo, y los que se creen Dios tienen un cementerio propio. Entonces, vamos a bajar, vamos a ponernos en el lugar de la gente y vamos a tratar de ayudar desde ese lugar, porque creo que es la forma de curarnos, si es que existe una cura, ¿no? Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. La doctora Sandra Lucero, ayudándonos un poco a reflexionar. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué cada vez más es la gente que de distintas edades, desde distintos lugares, sin distinguir a qué se dedicaban, qué hacían, decide quitarse la vida? No es la solución, y este es el mensaje más importante. No soluciona nada. El suicidio simplemente es una cuestión personal, íntima, privada de la persona que toma esa determinación. Pero como sociedad podemos aportar a que la gente no pierda la esperanza y a que se sienta acompañada desde el amor, como amigos, como familiares, como vecinos, como lo que sea, pero acompañar al que la está pasando mal.